Hace muchos años, trabajaba en un McDonald's. Principalmente era cajero y tomaba los pedidos de la gente. A menudo me tocaban turnos de noche, y a veces las noches se hacían muy largas. En aquel entonces, el McDonald's donde trabajaba estaba abierto hasta las 2 de la madrugada. Las cosas generalmente se calmaban bastante desde las 8 de la tarde hasta el resto de la noche. Las últimas horas solían ser muy lentas. A veces, los fines de semana u otras noches al azar, se llenaba, pero por lo general era bastante tranquilo. Una noche, recuerdo que me tocaba trabajar hasta las 2 de la madrugada. No recuerdo exactamente qué hora era, pero probablemente alrededor de las 10 de la noche, quedamos solo mi compañera y yo. Era una chica llamada Gloria, con quien me llevaba bien, y tenía más o menos mi edad, pero llevaba mucho más tiempo trabajando allí. Ahora era encargada y hacía lo que fuera necesario, la verdad. En ese momento, yo estaba tomando pedidos y ella estaba cocinando todo. Éramos solo nosotras dos hasta la hora de cerrar. Atendimos a algunos clientes de vez en cuando, y realmente estuvo muy tranquilo. Pronto, llegó la medianoche. Recuerdo que estaba afuera, cerca de la caja registradora, parado sin hacer nada en particular. De repente, me di cuenta de que había alguien afuera en el estacionamiento. Era un hombre, y miraba hacia adentro a través de los grandes ventanales que teníamos. Simplemente se quedó ahí parado, sin moverse, pero parecía estar mirándome fijamente. Tal vez fue en parte porque era medianoche y estaba muy tranquilo, pero la imagen de él instantáneamente me dio muy mala espina. Tenía el pelo largo, recuerdo, y también barba. Parecía tener unos 30 y tantos años. Estaba un poco confundido sobre lo que estaba haciendo y pensé que tal vez entraría. Pero para ser honesto, no quería que entrara. El hombre siguió parado ahí y mirándome fijamente. Después de como 30 segundos de esto, me sentí demasiado incómodo y me fui a la parte de atrás. Fui con Gloria, que estaba aburrida sin nada que hacer porque no había clientes. Estaba viendo la televisión colgada que había en la esquina de la cocina, así que me uní a ella por 1 minuto o 2. Luego volví al frente y miré por la ventana y el hombre se había ido. Me alegré de ver eso. Así que un rato después, tal vez 1 hora, creo que fue el siguiente cliente en entrar. Lo atendí y recuerdo que le di su comida y se fue a ir. Fue entonces cuando noté que el tipo estaba afuera de la ventana otra vez. Estaba parado ahí y mirándome una vez más. Me sorprendió que hubiera vuelto, y una vez más, no quería que entrara, y él seguía sin hacerlo. Después de como 1 minuto, fui a la parte de atrás para contarle a Gloria sobre el tipo, y cuando volvimos, se había ido. Me decepcionó un poco porque quería que Gloria viera al hombre extraño, pero también me alegré de que se hubiera ido porque me había puesto nervioso que fuera a entrar. Simplemente me pareció muy sospechoso por alguna razón. Así que durante la última hora que estuvimos abiertos, no tuvimos ningún cliente y no vi al tipo. A las 2 de la madrugada cerramos con llave y varios minutos después yo estaba listo para irme. Como Gloria era la encargada, se iba a quedar unos minutos más para terminar algunas cosas. Yo estaba cansado del trabajo y emocionado por irme a casa a dormir, así que fui a la puerta. Pero cuando lo hice, tuve miedo de que el hombre estuviera en el estacionamiento en algún lugar. No lo vi, pero todavía estaba preocupado, así que después de que salí, simplemente corrí a mi coche, que no estaba tan lejos. Luego entré y encendí el motor. Fue en ese momento cuando miré por la ventana y vi al hombre parado al otro lado del estacionamiento, a cierta distancia. Tenía miedo de que se acercara a mí o algo así, así que rápidamente me fui y me marché. Para la siguiente vez que trabajé, ya casi me había olvidado del hombre. Ahora, creo que fue como 1 semana después, o tal vez 2 semanas después. Era básicamente la misma situación que antes, lo cual era bastante común. Era una noche tranquila alrededor de la medianoche. Gloria y yo éramos las únicas 2 personas trabajando una vez más. Así que recuerdo que en algún momento poco después de la medianoche, vi al hombre otra vez e instantáneamente lo recordé. Estaba haciendo prácticamente lo mismo de simplemente estar parado ahí afuera y mirándome fijamente. Pero esta vez,
Después de como 30 segundos, lo vi darse la vuelta y marcharse. No sabía quién era este tipo ni qué estaba haciendo. La forma en que simplemente se quedaba ahí parado mirándome fijamente era muy inquietante, la verdad. Así que no lo vi después de eso por el resto del tiempo que estuvimos abiertos. A las 2 de la madrugada cerramos las puertas con llave. Poco después me fui a ir. Pero esta vez, antes de irme del McDonald's, noté que el hombre estaba en el estacionamiento y estaba parado justo detrás de mi coche. Tendría que pasar justo a su lado para ir a mi coche, y también me estaba mirando fijamente. Fui con Gloria para mostrarle al tipo. Cuando ella salió, vio que el tipo todavía estaba ahí. Simplemente estaba parado ahí y mirándonos a las 2 ahora. Yo quería irme, pero no quería pasar junto a él. Después de aproximadamente un minuto, abrimos la puerta y le pedimos al hombre que por favor se fuera de la propiedad. Cuando dijimos esto, no se fue, sino que empezó a caminar en nuestra dirección. Rápidamente volvimos a cerrar las puertas, que ahora se cerraban automáticamente. El hombre llegó a las puertas e intentó entrar al McDonald's. Afortunadamente, no pudo entrar. Gloria y yo consideramos llamar a la policía. No queríamos tener que hacer eso si no era peligroso ni nada, así que decidimos esperar un poco más. Gloria y yo terminamos todo lo que había que hacer. Para cuando terminamos con eso, el hombre todavía estaba en el estacionamiento. Esperamos probablemente otros 10 minutos. Entonces, finalmente, vimos al hombre marcharse tranquilamente y abandonar las instalaciones del McDonald's. Gloria y yo entonces fuimos a la puerta y ambas corrimos rápidamente a nuestros coches. Luego pudimos irnos y volver a casa. Después de ese turno, nunca volví a ver al hombre. Solo trabajé en el McDonald's como un mes más. Creo que Gloria trabajó allí más tiempo, así que sería interesante saber si alguna vez volvió a ver al tipo. Una cosa es segura, y es que definitivamente me dio muy mala espina. La forma en que simplemente se quedaba ahí parado mirándome fijamente en el estacionamiento vacío es algo que nunca olvidaré. Esta historia pasó allá por 1999. Cuando era niño, me encantaba ir a McDonald's. Era probablemente mi restaurante favorito, y me fascinaban las cajitas felices. Siempre venían con un juguete, y eso me parecía genial. Así que, en esa época, yo tenía 7 años, y recuerdo que un día estaba pasando el rato con mis primos y mi hermana. Estábamos en casa de mi tío, que de hecho quedaba en la misma calle que la casa de mis padres. Era genial vivir tan cerca, y nos reuníamos mucho. En ese entonces, mi hermana tenía 9 años, y mis primos tenían 5, 10, y la mayor tenía 14. La de 14 años era una chica llamada Juana, y ella nos cuidaba mucho a todos en ese tiempo. Recuerdo que nosotros, los niños, queríamos ir a McDonald's. Se suponía que Juana nos llevaría, pero vivíamos lo suficientemente cerca para ir caminando. Estaba justo afuera de nuestro vecindario y probablemente a menos de 1,5 kilómetros de distancia, así que todos nosotros los niños salimos de casa de mi tío y empezamos a caminar hacia allá. No recuerdo mucho de la caminata, pero cuando llegamos al McDonald's, entramos y pedimos cajitas felices. Luego fuimos al área de atrás que tenía la zona de juegos y empezamos a jugar ahí. Nosotros, los niños, estábamos metiéndonos por los túneles del laberinto y tirándonos por los toboganes y esas cosas en la zona de juegos. Como sabrán, la zona de juegos estaba en la parte de atrás del restaurante, como en otro salón en aquel entonces. Había unas pocas mesas en esa área y muchas más mesas en el salón comedor principal del McDonald's. Por lo que recuerdo, no había mucha gente en el McDonald's ese día. Pero mientras nosotros los niños estábamos en la zona de juegos, se unieron otros niños que no conocía. Creo que eran 2 o 3. Después de jugar un buen rato, también recuerdo haber notado que había una mujer sentada en una silla en el salón de la zona de juegos, como vigilándonos. Asumí que era la mamá de alguno de los niños que no conocía. La señora era la única adulta en ese salón, y mi prima Juana estaba sentada en el otro salón comedor del McDonald's, no muy pendiente de nosotros.
Recuerdo que después de un rato me tiré por uno de los toboganes, y no estaba muy lejos de la mujer cuando llegué abajo. Ella me estaba mirando, y como que tuve que pasar cerca de ella. Cuando lo hice, me saludó y yo me detuve y le devolví el saludo. Me llamó para que me acercara más a ella y yo estaba confundido. Recuerdo que parecía amable. Entonces la mujer me preguntó si quería algo de comer. Yo estaba confundido y le dije que ya había comido. Me preguntó si quería un helado tipo Sanda. Le dije que sí. Entonces lo que la mujer dijo después me hizo sospechar mucho. Me pidió que saliera un momentito a su coche a buscar unas monedas con ella para comprar el helado. Ya me había parecido extraño que me hablara en primer lugar. Esto simplemente parecía muy raro. Yo era pequeño pero no tonto. Mis padres me habían dicho que nunca me subiera al coche de un desconocido. Realmente no le respondí a la mujer. Fue entonces cuando ella dijo, vamos, y empezó a levantarse y como a agarrarme de la mano. Simplemente me di la vuelta y salí corriendo de ella de vuelta al laberinto en ese momento. Todos los otros niños estaban jugando dentro. Cuando volví a entrar, subí y pasé por algunos túneles hasta que vi a mis primos. Luego fui a una ventana en el túnel y miré hacia afuera. La mujer todavía estaba sentada ahí y solo nos miraba, como vigilándonos. Casualmente me encontré con uno de los otros niños en la zona de juegos. Le pregunté si esa era su mamá, y me dijo que no. Luego le pregunté a la otra niña, y también dijo que esa no era su mamá. Así que esta mujer no era la mamá de nadie en la zona de juegos. Pensé que eso era bastante raro. No quería volver a salir y acercarme a ella. Sin embargo, tal vez 10 o 15 minutos después, recuerdo haber vuelto a mirar hacia afuera, y la mujer ya no estaba. No mucho después de esto, Juana entró al salón de la zona de juegos y dijo que era hora de irnos. Así que en ese momento, todos nosotros los niños salimos para irnos. Mientras pasábamos por la parte principal del McDonald's, vi a la mujer sentada sola en una mesa. Salimos del McDonald's entonces y empezamos a volver a casa. Durante la primera parte del camino de vuelta, todo fue normal. Pero diría que como a mitad de camino, recordé que un coche pasó muy despacio por la calle junto a nosotros, y cuando lo hizo, estuve seguro de que la mujer que lo conducía era la misma. Desapareció de vista, pero como 1 o 2 minutos después, lo vi pasar de nuevo. Y luego, poco tiempo después, cuando estábamos en la siguiente calle que es más tranquila, empezó a conducir lentamente detrás de nosotros. Juana también se dio cuenta de esto, y recuerdo que nos dijo que camináramos más rápido. Lo hicimos un poco, pero con un montón de niños pequeños, probablemente era difícil. Recuerdo que de repente, Juana nos dijo que la siguiéramos. Se había girado y había empezado a entrar en el jardín de una persona cualquiera. Todos la seguimos y rodeamos la casa y nos fuimos por detrás. Ella debía conocer muy bien el vecindario y sabía a dónde iba, porque lo siguiente que supe fue que caminamos a través de como 2 o más jardines de gente y luego volvimos a nuestra calle. No tenía ni idea de dónde estábamos hasta que vi la calle. Entonces pudimos volver a casa de mi tío sanos y salvos. Juana nos hizo entrar a todos, y recuerdo que les contó a sus padres lo del coche que nos seguía. Fue entonces cuando les conté lo de la mujer que había visto. No estoy muy seguro de lo que pasó después de eso. No sé si llamaron a la policía o si llamaron al McDonald's o a alguien. Solo estoy muy contento de no haber aceptado ir con esa mujer. Esto pasó hace apenas un par de años. Es, sin duda, una de las cosas más locas que me ha pasado. Un día, fui a un McDonald's para trabajar un poco. A veces puede ser un lugar muy bueno para concentrarse. Es parecido a una cafetería, porque en muchos McDonald's, el salón comedor suele ser muy tranquilo la mayor parte del tiempo. Además, tienen wifi gratis, enchufes y comida barata. Así que fui al McDonald's que quedaba más cerca de mi apartamento. Estaba como a 5 minutos en auto, y cuando llegué, creo que solo había otra persona sentada. Era por la mañana,
y acomodé mi computadora en un lugar en medio del restaurante con sillas altas. Había un enchufe justo ahí, y conecté mi computadora. Así que, durante un buen rato, estuve sentado ahí trabajando principalmente. En un momento, me levanté y me pedí un café y luego volví a mi asiento. Entró y salió gente, pero no les presté mucha atención. Después de estar allí por lo menos 3 horas, iba a pedir otro café. Sin embargo, cuando me levanté, me di cuenta de que no tenía mi billetera. La había traído en el bolsillo izquierdo de mi chaqueta, y me había quitado la chaqueta y estaba colgada en la silla donde estaba sentado. Al principio, pensé que se me debía haber caído y que se habría deslizado fuera del bolsillo. Miré por el suelo, pero no la vi por ningún lado. Luego, revisé todas mis cosas y todos mis bolsillos. Estaba muy confundido, incluso un poco inquieto, porque no la encontraba. Antes de eso, había estado muy concentrado en mi computadora y me había desconectado un poco del resto del McDonald's. Así que no sabía exactamente cuándo ni cómo podría haber perdido mi billetera. Solo sabía que obviamente la tenía hacía unas 2 horas cuando pedí el café. Luego miré mi teléfono y noté algo que no había visto antes. Había una notificación en mi teléfono de hacía unos 10 minutos. Era de mi banco, y decía que mi compra con tarjeta de crédito en McDonald's por como $1 había sido aprobada. No había usado mi tarjeta de crédito cuando pedí el café. Había usado mi tarjeta de débito. Así que ahora estaba muy confundido. Pero entonces pensé que de alguna manera alguien me había robado la billetera en este mismo McDonald's y la había usado. Para mí, eso tenía sentido, pero parecía realmente loco. Miré alrededor, sin pensar que alguien sería tan tonto como para quedarse en la escena del crimen, pero había un tipo sentado solo en una mesa como lejos de mí. Vi que él también estaba en su laptop, y tenía un vaso grande de bebida en la mesa con él. Nada de comida. Aparte de eso, había un hombre y una mujer sentados que estaban comiendo. Pensé que tal vez ese tipo me había robado la billetera. Y luego había usado mi tarjeta de crédito para comprar la bebida. Y no necesitas un PIN para usar la tarjeta de crédito, solo la de débito. Obviamente, no quería ir y confrontarlo directamente. No tenía ninguna prueba de nada. Era solo una coincidencia en este punto. Me quedé ahí en mi computadora mirando la pantalla, realmente pensando en qué debía hacer. Estaba a punto de cancelar mi tarjeta de crédito cuando vi que el tipo se levantaba de su asiento por el rabillo del ojo. Caminó hacia la pantalla pequeña donde se ordenaba. Cuando lo hizo, se salió un poco de mi vista, así que no vi qué billetera sacó ni qué tarjeta usó. Pero justo después de que el tipo se alejó de la pantalla, recibí una notificación en mi teléfono. Decía que otra compra de McDonald's había sido aprobada. Esta era por más dinero. En ese momento, supe que este era el tipo seguro que me había robado la billetera. No podía creer que tuviera la osadía de quedarse aquí mientras yo todavía estaba. Era casi como si se estuviera burlando de mí. Se volvió a sentar en la mesa después de eso. En ese momento, me levanté y caminé hacia él. Fui directamente hacia donde estaba sentado y me miró. Cuando lo hizo, le dije, «Devuélveme mi billetera». El tipo no dijo nada y se lo exigí de nuevo. Le dije que sabía que me la había robado. Entonces el tipo empezó a negarlo completamente. Afirmó que yo estaba loco. Le dije que tenía pruebas, y empecé a contarle cómo lo había visto usar mi tarjeta de crédito y que tenía un cargo por eso. Estaba sacando mi teléfono para mostrárselo, y mientras le decía estas cosas, el tipo metió su laptop en su mochila rápidamente y luego empezó a levantarse. Pasó justo a mi lado mientras yo todavía le estaba hablando. Sabía que iba a intentar irse, así que lo seguí. Salió del McDonald's, e intenté agarrarlo, pero me empujó y salió corriendo. Corrió hacia su auto en el estacionamiento, así que rápidamente corrí al mío. El tipo salió muy rápido, pero afortunadamente las calles no estaban muy transitadas, y pude ver su auto más adelante en la calle cuando salí. Llegó a un semáforo en rojo, lo cual fue algo afortunado para mí, porque había estado bastante lejos delante de mí, y también iba bastante rápido.
En ese momento llamé a la policía. Conseguí la placa del tipo y sabía el tipo de auto, así que transmití esa información a los policías. Y fue bueno que lo hiciera porque después de que el semáforo se puso en verde, el tipo prácticamente aceleró lejos de mí. Empezó a conducir cada vez más rápido. Al principio le seguí el ritmo, pero pronto empezó a ir a 30 km por hora por encima del límite de velocidad, y luego a 50 km por hora por encima del límite de velocidad, y yo simplemente no estaba dispuesto a ir tan rápido. Así que reduje la velocidad y lo dejé escapar, pero le dije a la policía la dirección en la que iba. En ese momento fue cuando me di cuenta de que había olvidado mi laptop y todo lo demás en el McDonald's, así que volví. Esto fue tal vez 10 minutos después de que me había ido. Cuando volví al McDonald's, afortunadamente todas mis cosas seguían ahí donde había estado sentado. Y también, la comida que el tipo había pedido con mi tarjeta de crédito estaba lista y en el mostrador, así que fui y la recogí y me la comí. Estaba bastante buena. Un tiempo después, la policía se puso en contacto conmigo diciendo que tenían mi billetera. Aparentemente, el tipo había seguido acelerando y de hecho protagonizó una breve persecución con los policías. Terminó rindiéndose y recuperaron mi billetera. Mirando hacia atrás, ese fue uno de los eventos más locos en los que he participado. Probablemente no debería haber seguido al tipo en mi auto. Aparte de eso, estoy muy agradecido de tener mi billetera de vuelta. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.